Dios le bendiga al caminante de la fe. Video número 9 sobre la guerra espiritual. Quedamos en la lección el comienzo de la guerra cósmica terrenal, Génesis 3. Dice, Moisés narra, sin embargo, hace uso simbólico para narrar su historia. Si el literalismo escrito es correcto o la interpretación alegórica es la mejor, o si tenemos aquí el literalismo mezclado con representaciones simbólicas, el relato sigue siendo el mismo, como observa R. Payne Smith. El punto principal de la narración es que la tentación sobrevino al hombre desde fuera por medio de la mujer. La cuestión, como por ejemplo, si se trataba de una verdadera serpiente o Satanás en forma de reptil, si el animal habló con voz real o no, o si el relato describe un suceso literal o alegórico, queda mejor sin contestar. Dios nos ha dejado un relato de la tentación y la caída del hombre, así como el de la entrada del pecado en el mundo, en la forma presente y la manera más reverente que tenemos de actuar es extrayendo de la narración aquellas lecciones que pretenden evidentemente enseñarnos algo, sin entrar en la especulación demasiado curiosa. Es cierto que en muchas ocasiones se cae en la especulación de interpretar un pasaje bíblico, una simbología o una alegoría, y eso no es de Dios. La Biblia tiene su propia explicación a través de la revelación del Espíritu. El relato histórico de la caída se presenta como supuesto en una forma de narración, con unas imágenes y simbolismos vividos. De esta manera, la verdad que la historia pretendía transmitir se comunicaba mejor con la gente corriente en aquella época. No obstante, hay una cosa bastante clara a la luz del testimonio del resto de la escritura, y es que el origen de la voz que habló a la mente de Eva por medio de la serpiente fue Satanás. Calvino sugiere que la capacidad de la serpiente para hablar en aquella ocasión pudiera ser considerada como la primera intervención directa de Dios en el curso normal de su creación, el primer milagro. La serpiente no era elocuente por naturaleza, pero cuando Satanás, con el permiso divino, la tomó como instrumento idóneo para su uso, también pronunció palabras mediante la lengua del animal, lo cual Dios mismo autorizó. Tampoco dudó que Eva percibiera aquella como algo extraordinario y por eso recibió con la mayor altivez lo que admiraba. Sí parece increíble que los animales hablen bajo el mando de Dios. ¿De qué otro modo tiene el hombre el poder para hacerlo, si no es porque Dios ha formado la lengua? En realidad hay apoyo bíblico para algunos de los aspectos de la postura de Calvino. ¿Qué diremos si no del asno de Balaam? El relato bíblico expresa entonces: Jehová abrió la boca del asno o la asna, la cual dijo: Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado ya 3 veces? Números 22-28. Resulta interesante observar que Balaam conversó con la burra y no pareció sorprendido ni temeroso por aquello. Lo mismo parece haberle sucedido a Eva. ¿No confirmó el mismo Jesús que Dios haría que las piedras hablaran de su gloria si la gente se negaba a hacerlo? Sus palabras exactas fueron: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas 19:40. ¿No puede el Dios capaz de hacer que las piedras hablen y los asnos
haber permitido también que una serpiente fuera el canal de la comunicación para Satanás si ello se ajustaba a su plan soberano? Naturalmente que sí, lo hizo. Si fue mediante una comunicación audible o verbal, mediante una implantación de un pensamiento en la mente de Eva, es también una pregunta que no tiene respuesta fácil. Sea como sea, el relato no cambia en absoluto. Por último, esta cuestión es porque Moisés no menciona la presencia de Satanás en el relato de la caída. La primera respuesta que me viene a la mente es la obvia. Nadie puede observarlo con certeza, ya que no da contestación. De nuevo apelo a Deuteronomio 29:29. Pasamos a la siguiente lección. Lecciones acerca de la guerra espiritual en Génesis 3. Ahora bien, las principales enseñanzas de este relato en cuanto a la guerra con el sobrenaturalismo maligno comienza a revelarse. Empezamos con el peligro que se corre en un diálogo, ya sea verbal o mental, con el diablo. Según el término, Satanás comenzó preguntando: ¿con qué Dios os ha dicho? En vez de haberle silenciado, Eva contestó a la pregunta. Sutilmente entonces él replicó a la respuesta a la mujer y a la trampa. Ya la trampa había quedado tendida. Génesis 3, 1 al 6. Es decir, mi hermano, no es lo ideal tener un diálogo con Satanás, no es necesario. Vemos que Jesucristo no mayormente no hacía ningún diálogo con los demonios. Él simplemente echaba fuera, daba la orden, expulsaba. Mientras menos se hable con Satanás es mejor. Él se tiene que sujetar solamente a la voz de enmudecerse y salir fuera en el nombre de Cristo. Siempre resulta peligroso entrar en el diálogo con el diablo según sus términos. Para todas las dudas, mentiras, jactancia que nos sugiere, nuestra respuesta debe de ser la de Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está. Mateo 4:10, escrito está. Equivale a la espada del Espíritu, que es la palabra rema de Dios en Efesios 6:17. Así es exactamente como trato con los demonios durante la liberación. No hay diálogo, hay una orden de expulsión. A menudo, una vez descubiertos, los espíritus malos tienden a pasar del silencio completo a una divagadora borborrea, es decir, una manifestación rara. Debe ser silenciados con una orden en el nombre de Jesucristo. No se te permite hablar a menos que se te dé, que te sea requerido. Hablarás de lo que se te pregunte y nada más. Luego decidiré si debes hablar en voz alta o solo en la mente de la víctima. Seré yo quien lo determine, no tú, en el nombre de Jesús. Esto es una conversación de un solo sentido y yo soy quien mando bajo el nombre de Jesús. Quédate callado hasta que te permita hablar. Los demonios se tienen que sujetar a la autoridad divina del profeta. Jesús nos da autoridad sobre los demonios en su reino, en las tinieblas. No necesitamos pedir aquello que ya se nos ha concedido. El que dicha autoridad ya ha sido dada a todos los siervos de Dios. Queda claro que el hecho de que no solo la recibieron los 12 apóstoles, sino todo aquello que ha recibido a Cristo, Lucas 9:4, sino que también todos los 70 discípulos, Lucas 10:1, puesto que se trata de discípulos de Jesús, pero no forman parte de la compañía apostólica. Pueden considerarse representativos de todos los cristianos en el general. Cuando los 70 volvieron de la labor dando testimonio de que los demonios se sujetaban a su autoridad y eran manifestados, Jesús exclamó: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Ellos quedaron maravillados porque la delegación de autoridad de Jesús funcionó en 100%. Los demonios se sujetaron a la autoridad del nombre de Jesucristo. Luego continuaremos leyendo. Lejos representa la arrogancia. Vamos a ver el tema de la arrogancia de los demonios.
en el video número 10. Dios te bendiga, el caminante de la fe. Buen día.